Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. A continuación presentamos con todo gusto al doctor Reinaldo Ramírez. Bueno, buenas noches a todos. Bueno verlos de nuevo. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio que hemos venido desarrollando desde hace ya algunas semanas. Así es que voy a compartir con ustedes la presentación. Hemos estado nosotros entonces hablando del don de lenguas, el don de hablar en un idioma diferente. En el primero, se recuerdan, hablamos de Pentecostés, en el Monte Alto, en donde había muchas personas y ahí habían algunos que comenzaron a hablar en un idioma que entendieron todos los demás. Después, en la segunda manifestación, la casa de Cornelio. Los gentiles que estaban en la casa de Cornelio, romanos todos, comenzaron a hablar en la lengua o en el idioma que entendían aquellos hombres que iban con Pedro, que visitaron la casa de Cornelio. Entonces ellos escucharon hablar a los romanos, a los gentiles en la casa de Cornelio, en un idioma que ellos comprendieron, y dice que glorificaban a Dios y hablaban grandes maravillas. Ahora la tercera se refiere a unos discípulos de Juan el Bautista, Hechos capítulo 19. Estas son las únicas tres manifestaciones del don de lenguas descrito en la Escritura. Después de todos estos libros ya no se describe más con relación al don de lenguas en la Escritura. Termina realmente en estos aspectos. ¿Recuerdan? La última vez, hace 8 días, estuvimos hablando sobre las características de la iglesia de Corinto y por qué habían algunas instrucciones ahí específicas para ellos. Hoy vamos a ver otra manifestación del don de lenguas, ahora es que las escuchan los discípulos de Juan el Bautista. Pablo había llegado entonces a Éfeso y ahí se encuentra con algunos discípulos de Juan. Juan, recuerdan, primo de Jesús, que no sabían, miren, es interesante, los discípulos de Juan el Bautista, algunos discípulos de Juan el Bautista no sabían que el Mesías que Juan anunciaba ya había venido. Entonces eran hombres que estaban siguiendo a Juan el Bautista, pero ellos no sabían o no habían logrado comprender o entender de que Jesús era el Mesías que había venido y que había sido crucificado y que había resucitado. Obviamente los discípulos de Juan sabían de que un hombre había sido crucificado. Si no lo vieron, lo escucharon, pero ellos de alguna forma tenían conocimiento de que Jesús había sido crucificado. Entonces también sabían, por supuesto, de que Jesús era primo de Juan. Entonces, extraño que los discípulos o los seguidores de Juan no hubieran comprendido realmente eso, aunque no se saldría tan del otro extremo, porque recuerden que Juan mismo, cuando está envía a unas personas a preguntarle a Jesús si realmente él era el Mesías. Y Jesús, recuerdan, les dice de que le dijeron a Juan de que los ciegos veían, los sordos oían, los cojos podían andar, los muertos resucitaban. Entonces Juan, por algún momento determinado, quizás parece que Juan duda realmente si era el Mesías a quien ellos esperaban. Pero Juan queda convencido cuando recibe el mensaje de ellos y ve todas las grandezas y maravillas, por supuesto. Pero había unos discípulos aquí que no estaban todavía convencidos de que Jesús había sido el Mesías que había venido, lo habían crucificado y había resucitado. Entonces, entre que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores de Corinto, viene a Éfeso. Y ahí hay a ciertos discípulos. Y les dice, está refiriéndose a los discípulos de Juan.
Y les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Entonces hay aquí una pregunta interesante escrita en el libro de los Hechos, capítulo 19. ¿Cuándo se recibe al Espíritu Santo? Cuando creemos. Cuando se cree verdaderamente en el corazón, entonces se recibe el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos al Señor con nuestro corazón, en verdad, entonces recibimos al Espíritu Santo. Es allí. Por eso dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Miren, no sabían los discípulos de Juan, ni siquiera habían escuchado del Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era el bautismo del arrepentimiento, era aquel bautismo en agua. Entonces ellos dicen en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, Juan vino a bautizar en el Jordán al pueblo de Israel. Él no vino a bautizar a otros más. El bautismo de Juan era un bautismo 100% judío, 100% israelita, en la tierra prometida en el Jordán para judíos, no para gentiles aquí, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Recuerden que Jesús también vino al Jordán cuando un día Juan estaba bautizando y se bautiza. Jesús realmente no tenía necesidad de bautizarse, pero Jesús estaba cumpliendo. Realmente con el mandato, con la profecía, estaba cumpliendo con lo que se requería. Por ejemplo, en las instrucciones del pueblo. O sea, Jesús estaba en ese tiempo viviendo bajo la dispensación de la ley, y entonces él estaba cumpliendo con todos los requisitos. Juan entonces bautizaba a los judíos y Jesús viene también a ser bautizado, ahí como todos los demás. Bueno, entonces la Biblia dice en el último versículo de este pasaje, en Hechos 19:4, Juan el Bautista predicó su mensaje al pueblo. ¿Y cuál pueblo predicó Juan? Dios lo envió a predicar únicamente a la nación de Israel. Recuerden que Juan no dice en la escritura que él hubiera estado bautizando en otro lugar fuera de la tierra de Israel. Él estaba en el Jordán y ahí bautizaba, pero no se dice que hubiera ido a otros lugares o de lugar en lugar o de lugar en lugar como Jesús iba predicando su mensaje. En diferentes lugares, ciudades, aldeas de Israel, Juan no andaba peregrinando por todo Israel bautizando. Todos venían a Juan el Jordán y ahí los bautizaba. Recuerden que incluso Juan se vestía de una forma diferente, se vestía con pieles y su comida era distinta. Entonces él había estado mucho tiempo en el desierto. Pero Juan viene al Jordán y lo busca la gente y ahí es bautizada en el río por Juan. El mismo pueblo al cual se había referido Isaías. ¿Se recuerdan cuando vimos al inicio de que Isaías profetiza que en lengua de tartamudo se le iba a hablar al pueblo? Entonces Juan venía también hablando de Isaías. Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya no en el bautismo de arrepentimiento ni el de agua, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús cuando creyeron. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas o hablaban en idiomas y profetizaban. Las palabras tienen su significado de acuerdo al texto y el contexto. De tal forma que cuando dice aquí y hablaban en lenguas y profetizaban, van a ver de qué se trata la palabra profetizar aquí. Hechos 19, 5, 6. Los que hablaron en lenguas en este pasaje también profetizaron. O sea, predicaron. Entonces, cuando alguien predica grandezas, señales, prodigios y maravillas de Dios, también está profetizando. Palabras de vida. Está hablando a un grupo de personas de aspectos o de cosas sobrenaturales espirituales. Entonces, cuando la escritura se explica, cuando la escritura se enseña, cuando la escritura es revelada, por ejemplo, a las personas a través de alguien a quien Dios utiliza para hacerlo, se está profetizando, se está anunciando eventos grandes.
Se están anunciando eventos desconocidos realmente para muchas personas. Entonces, profetizar aquí, en ese contexto, dice, los que hablaron en lenguas en este pasaje también profetizan, significa, en este aspecto en particular, que ellos comenzaron a predicar en otro idioma, pero conocido. No era una lengua angélica e incomprensible para orar y alabar a Dios. Ellos predicaron en un idioma y Pablo les entendía. Por eso ellos sabían de qué estaban hablando. Por eso ellos pueden decir, por ejemplo, de que estaban hablando grandezas, señales, que ellos estaban hablando maravillas, porque comprendían, por supuesto, lo que se les hablaba. Obvio que los discípulos de Juan hablaban o hablaron en un idioma conocido en el mundo de ese tiempo, porque la Biblia dice que profetizaron cuando lo hicieron. Fue un mensaje entendible, no algo incomprensible. Entonces el don de lenguas o el don de los idiomas o del idioma son conocidos porque sirven por señal para confirmación. Esto es lo importante de las señales, recuerdan, que básicamente va dirigido, lo dijimos durante este tema, van dirigidos específicamente en este periodo de tiempo para los judíos incrédulos, los que no creían, primeramente, pero era en un idioma que ellos comprendieran, que lo hablaban personas que no era su lengua materna y que tampoco habían estudiado el idioma. Entonces, estas palabras comenzaban a fluir a través del Espíritu Santo, pero era un idioma que comprendían todos. Entonces, este era realmente el don de lengua. Era algo conocido y era, en esencia, estaba siendo dado para el pueblo de Israel como una señal de confirmación. Porque Dios les había prometido, recuerdan a Abraham, le había prometido a su pueblo anteriormente que él iba a darles señales. Señales de que él era su Dios, señales de que era su palabra, señales de que eran sus enviados. ¿Por qué fue que Dios envió a Moisés y todos le creen a Moisés? Porque señales seguían a Moisés. Moisés hablaba y sucedían cosas. Por ejemplo, las plagas, por ejemplo, el mar se abre, por ejemplo. Del desierto, ellos sabían. Cuando Moisés sube al monte, ellos ven señales en el monte. Eso era para confirmar. De hecho, no solamente una vez subió Moisés al monte, subió 2, 3 o más veces, porque Dios le decía baja y él bajaba. Y después Dios le decía sube y Moisés subía. La razón por la que Dios le decía a Moisés que subiera y bajara del monte era para que el pueblo reconociera realmente de que él era quien lo estaba enviando. Era el hacerle entender al pueblo que él lo estaba llamando para poder guiar a su pueblo a través del desierto. Entonces Dios les dio a su pueblo señales, siempre se las ha dado desde un principio. Entonces va a confirmarse el mensaje, la instrucción o las leyes, mandatos y preceptos que Dios le daba a su pueblo. Siempre vino acompañado de señales a su pueblo, siempre. Esa era la característica principal aquí, para saber de que el mensaje era genuino. Tenía que ser acompañado de señales, como Dios se nos había prometido. Bueno, para los incrédulos, para los judíos incrédulos. Más adelante van a ver que realmente ya no van a haber señales después para la iglesia, por supuesto, y el Espíritu Santo viene cuando creen. Cuando una persona cree en su corazón, entonces recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Simple y sencillamente de esa forma. Ya no estamos hablando de las lenguas o los idiomas, porque eso fue para aquel tiempo, para los judíos incrédulos, pero ahora ya no. Ahora con creer en Jesucristo verdaderamente en su corazón y volverse a Él de corazón, entonces son bautizados en el Espíritu Santo, en este mismo momento en el que ellos realmente se convierten. Así es ahora para nuestra dispensación. Bueno, el problema que la Biblia destaca de las lenguas o de los idiomas. Veamos entonces un par de interpretaciones importantes aquí de este problema, entre comillas, porque nosotros, digamos, humanamente hablando, no hemos comprendido hoy en muchos lugares. Las lenguas incomprensibles. 1. Así también vosotros, dice el texto,
Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. 1 Corintios 14:9. Muchos hoy en día tienen la idea de hablar en lenguas, como hablar en un idioma incomprensible que sirve para orar y alabar a Dios. Hablar en lenguas hoy lo interpretan personas en las iglesias como algo que no se puede entender, no se puede comprender, nadie puede traducir o nadie puede interpretar para orar y alabar a Dios. Personalmente, como algún tipo de lenguaje de oración privada, entre comillas. Es hablar, es como hablar al aire, porque no se dice nada que se pueda entender. Una lengua incomprensible como estas es lo que la Biblia llama una lengua extraña. Y es algo que nadie entiende, incluyendo el que está hablando. Las personas entonces hablan, entre comillas, en lenguas, pero ni ellos mismos entienden o comprenden lo que dicen. No saben de qué están diciendo. Y menos los demás. Por eso su lengua solo sirve para edificarse a sí mismo. ¿Qué significa edificarse a sí mismo? ¿Qué significa? Que se siente bien. Se siente bien. Simple y sencillamente eso. O se siente más cerca de Dios. Es solamente un sentimiento o una emoción, pero no más que eso, no lleva ningún mensaje. Es algo que los hace sentirse bien o los hace sentirse cerca de Dios. A eso se le llama, entre comillas, edificarse a sí mismo, cuando habla incoherentemente. Nadie más recibe ningún provecho ni ninguna edificación porque nadie entiende lo que el otro está diciendo. El que habla en esta lengua extraña, a sí mismo se edifica. Dice 1 Corintios 14:4, ahí van a ver. El hecho entonces de que alguien pueda decir, bueno, pero entonces si habla una lengua extraña, entonces sí se edifica. Esta es una hipérbole. Ahí van a ver más adelante lo describe Pablo aquí. Es una hipérbole, es una exageración porque es una comparación. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ven? Eso fue lo que él constituyó. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, Efesios 4:11-16. Entonces, cada don espiritual que viene del Espíritu Santo sirve para este fin, para la edificación de los demás, no de uno mismo, porque es para el cuerpo de Cristo, no es para la persona en público. Para la persona individual, por supuesto, en público, es para todos. Si un don solo sirve para que uno mismo se edifique, como el hablar en una lengua incomprensible, entonces no es un don de Dios. ¿Por qué? Porque es para edificar al cuerpo de Cristo y para edificarse en amor. Entonces, y para los judíos inconversos, ya no se les habló más a los judíos incrédulos, quiero decir. El mensaje llegó a todos, o lo escucharon todos, o les fue contado a todos. Por eso dejó de ser el mensaje en lenguas. Cesó realmente el hablar en nuevas lenguas, porque los judíos de alguna forma escucharon. Y luego de haber escuchado todos, entonces cesa el don. Ahí termina. Porque todos, no se quedó a nadie fuera. Todos los judíos incrédulos comenzaron a escuchar y comenzaron a contar y a contar y a contar y a contar a otros, de tal forma que toda esta señal llegó a todos los judíos. Así que el hablar incoherentemente en un servicio, en una iglesia, es un pecado, porque es una violación descarada de un mandamiento claro de la Escritura. Hágase todo para edificación. 1 Corintios 14:26, en su segunda parte del texto. ¿Ven? No edifica a nadie. Entonces no cumple con el mandamiento claro de la Escritura.
de la edificación para el cuerpo de Cristo y en amor. Entonces este no tiene ningún sentido aquí. Bueno, 2. Las lenguas angélicas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Muchos quieren decir que su lengua incomprensible es una lengua angélica. Sin embargo, hay dos cosas que debemos observar en cuanto a 1 Corintios 13 acerca de las lenguas angélicas. Uno, Pablo no está diciendo que él hablaba en dichas lenguas. Pablo en ningún momento dice que él hablaba en lenguas angélicas. La escritura gramatical y la forma de la conjugación del verbo en este versículo, Pablo está exagerando. Es un hipérbole para ilustrar la suma importancia del amor. Él va a resaltar realmente en este texto el amor más que esto otro. O resalta aún más el amor en relación a las lenguas. ¿Qué es más importante en las lenguas? El don de lenguas o la lengua. Pablo está diciendo el amor es mucho más importante. Entonces, si yo hablase en lenguas angélicas, si yo hablase en lenguas humanas, si yo dijese muchas cosas que nadie comprendería o entendería y fueran del cielo, pero no tengo amor, entonces dice, realmente no tendría ningún sentido. Él es un hipérbole, la exageración. Pablo dice, si yo hablase, no dice si yo hablo. Si yo hablase, imaginemos que yo hablara, supónganse que yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero que yo no tengo amor, entonces vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que reprime, algo que no tiene sentido, algo que no lleva ningún mensaje, algo que no muestra ninguna ilustración, que no exalta, que no glorifica, que no envía un mensaje. Entonces, aún hablase, si así fuese, entonces sería igual a nada si no hay amor en mí. Eso es lo que Pablo les está diciendo en el texto. La escritura gramatical y la forma de la conjugación en el versículo. Exagera para ilustrar la importancia del amor. Él lo que está haciendo es ilustrar el amor, no las lenguas. En 1 Corintios 13 hay un ejemplo, dice, y si tuviese profecía, y si yo dijera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, entonces nada soy. Otra vez vuelve la hipérbole, otra vez vuelve la exageración a decir de que no solamente las lenguas, sino la profecía, sino los misterios, comprender los misterios, entender y comprender toda la ciencia. Y si tuviera toda la fe, capaz de poder trasladar un monte o quitarlo del camino y no tiene amor, dice, es igual a nada. Entonces Pablo otra vez vuelve a ilustrar aquí el mensaje del amor en primera línea comparado con todos estos aspectos de que iba describiéndose en la escritura en 1 Corintios, donde se hablaba a los corintios o a los corintios en ese tiempo. Recuerden que la iglesia tenía sus características muy particulares, entonces aquí Pablo está corrigiendo, está enseñando. Recuerden que antes del libro de 1 Corintios fue escrito el libro de los Hechos. Hechos fue primero y primera y segunda carta de los Corintios fue después. Entonces no era nada nuevo de alguna forma que Pablo les pudiera ir enseñando a los corintios en ese sentido, porque ya se había hablado antes en el libro de los Hechos. Bueno, ya para entonces recuerdan la primera y la segunda carta de Corintios había sido escrita 3 años después de que la iglesia se había fundado. Entonces la iglesia de Corinto tenía 3 años de estar fundada y el Pablo comienza a corregir y a enseñarles realmente la doctrina en este sentido, porque había muchos centros paganos, entonces había mucha mezcla de muchas personas, de muchas creencias y de muchas otras falsas enseñanzas dentro de aquella ciudad, por ejemplo, ¿no? Que buscaban básicamente el conocimiento, querían ser sabios, querían ser muy conocedores. Pablo está diciendo que si pudiera hablar tanto en idiomas humanos como angélicos,
no valdría nada si no tuviera amor. Sin embargo, entienda que Pablo no habló en lenguas angélicas. Eso es obvio por la estructura gramatical de la oración y también por la forma subjuntiva de la conjugación del verbo. Las lenguas se refiere a hubiese, si tuviera. Las lenguas angélicas son idiomas conocidos, entendidos por los hombres. Lo hemos visto durante toda esta primera parte del capítulo 2. Cuando los ángeles aparecen en la Biblia y hablan, los hombres les entienden perfectamente bien. Por ejemplo, cuando los dos ángeles llegan a Sodoma, Lot y los de su familia les entendieron cada palabra que dijeron. ¿Recuerdan? Estos hombres van a buscar a Lot y hablan con él. Lot los entra a su casa y los hombres le dicen a Lot y a tu familia lo que va a suceder. Les dice que Dios va a destruir Sodoma y que deben de salir de allí. Los ángeles le dicen cuando ya salen de Sodoma que no vuelvan a ver atrás. Pero la esposa vuelve a ver atrás. Ellos comprendieron lo que les estaban diciendo. Entonces, en una de las preguntas que hizo uno de sus hermanos hace 8 días, era, ¿y cuáles son las lenguas angélicas? Pues las lenguas angélicas se refiere a las lenguas que hablaron los ángeles, que son el idioma que comprendían los humanos. Eso, simple y sencillamente, era eso. Una lengua angelical es un idioma que habla un ángel para dirigirse o para trasladar un mensaje, por ejemplo, a un ser humano. Es la forma en que Dios inteligentemente y racionalmente lo hace. Entonces, a eso se refiere aquí la interpretación correcta realmente del lenguaje, de la lengua o del idioma. En Jueces 13, cuando el ángel de Dios habla con los padres de Sansón, ellos también entienden cada palabra que les dijo. Por eso los padres comprendían de que este era un nazireo, de que este no se iba a cortar el pelo, que no iba a beber vino, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos lo sabían. El ángel les había dicho que ellos iban a tener un hijo. Recuerden que también ya eran 2 personas grandes en edad, ya tenían muchos años. Entonces el ángel les dice que va a pasar. El ángel llamado Gabriel habló con el profeta Daniel en el capítulo 6 de su profecía. Entonces hemos estado leímos el libro de Daniel, y Daniel tiene una conversación con el ángel, y el ángel le muestra, ¿recuerdan? Le enseña, le dice, le revela cosas que Daniel no sabía. También habló con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. ¿Se recuerdan que ese día le tocaba a Zacarías en el turno de los sacerdotes ministrar en el pueblo? Ahí se le aparece el ángel le habla, y entonces Zacarías se queda sin habla, se queda mudo, y él no puede hablar hasta el nacimiento del niño. Era una señal de que él había visto algo, era una señal de que él había escuchado algo en el momento en el que él estaba ministrando. Entonces, dentro de aquel lugar, en donde solo entraba él al templo, el padre de Juan, y con María, la madre de Jesús, en Lucas capítulo 1. ¿Se recuerdan? También el ángel le habla a María y le dice que va a concebir y que va a tener un hijo. También en sueños se le revela, aunque aquí no era literalmente el ángel como había pasado con los demás, pero aún en sueños también se le revela a José. Cuando él pensaba secretamente dejar a María, porque a María le dice que estaba esperando un hijo. Entonces José, por supuesto, debe haber creído que María lo había engañado con alguien más. Pero entonces José en secreto pensaba dejarlo. A través del sueño, pues por supuesto se le habla a José. No estoy diciendo que se le apareció un ángel en el sueño. Lo que quiero resaltar es que José entendió y comprendió en un lenguaje, por supuesto en un idioma que no era así. Y le dice en el sueño de que no deje a María, porque ella está esperando un hijo que es lo ha concebido a través del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces lo comprende. No fue en un lenguaje o en un idioma distinto que no entendiera José a través de ese sueño lo que se le habló. Todos conversaron con el ángel.
por supuesto, en el idioma que se hablaba en el pueblo, el hebreo. Algunos otros hablaban arameo, probablemente en algunas otras circunstancias se pudo haber utilizado el arameo, pero el hebreo era el idioma realmente de ellos como tal. Entonces, el Espíritu Santo, Dios mismo, les estaba hablando a su pueblo en un idioma que ellos comprendían. Bueno, cuando los ángeles aparecen en el mundo de los hombres para hablar con ellos, hablan en un idioma conocido. Otro encuentro es otro encuentro que tiene un hombre con un ángel. ¿Se recuerdan cuando aquel hombre lucha con el ángel y le dice, pasó toda la noche luchando y la madrugada luchando y dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas? Jacob. ¿Se acuerdan? Y Dios le cambió el nombre. Y al cambiarle el nombre le pone Israel. Luché porque luché, peleé con Dios. Entonces, ellos se comunicaron, se hablaron y se comprendieron, por supuesto. En el mundo, en ese caso, también recuerdan, dice, no te soltaré, no te dejaré hasta que no me bendigas. Entonces el ángel entiende, por supuesto, el lenguaje que le estaba hablando Jacob. Hablaban un idioma conocido. Aún parece que la lengua angélica o la lengua angelical es hebreo. Además, cuando los hombres ven y oyen a los ángeles que están en el cielo, también entienden perfectamente bien lo que está diciendo. En Isaías capítulo 6 se registra la visión que el profeta tuvo de Dios. Él vio al Señor sentado sobre su trono en el tercer cielo. Vio a varios serafines, que son criaturas angélicas, celestiales. Y cuando ellos hablaron, Isaías entendió lo que dijeron palabra por palabra. Pues aun cuando hablan los serafines, aun cuando hablan los ángeles de menor jerarquía, porque también hay jerarquía en los ángeles, hablan el mismo idioma para entenderse o comprenderse. Si no, nadie pudiera hacerlo. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan fue arrebatado al tercer cielo, y a la misma presencia de Dios mismo. Apocalipsis 4. Allá en el cielo, Juan oye a los ángeles hablar. En los capítulos 5, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21 y 22. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 capítulos. Los ángeles hablan y Juan los escucha. Entonces, queda claro que la lengua angelical es un idioma que comprende el ser humano cuando Dios quiere mostrarle o enseñarle algo. Cada vez Juan entendió lo que los ángeles dijeron, porque lo escribe en el libro de Apocalipsis. Y escucha la voz. Juan escucha la voz en donde le dice, eso no lo escribas, eso guárdalo, eso no le... habían cosas que no le fueron reveladas, por ejemplo, ¿no? O que no tenía que escribir, como dije, porque él comprendía que esas cosas todavía no eran del momento, pero se los dijeron. Entonces aquí los ángeles hablan en un idioma que se comprende. De eso se trata en esencia aquí. Bueno, los gemidos indecibles del Espíritu Santo. ¿Qué significan los gemidos indecibles del Espíritu Santo? Igual como en las iglesias hacen mención. Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice Romanos 8. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Hay gemidos indecibles? Por supuesto que sí los hay. Gemidos indecibles del Espíritu Santo. En primer lugar, estos gemidos indecibles quiere decir que no se puede decir, que no hay palabras que puedan expresar este gemido. No es posible traducirlo o interpretarlo. ¿Cómo pretende uno decir en cualquier lengua comprensible lo que no se puede decir, lo que no sabemos qué significa?
lo que no se puede, lo que no tiene sentido. ¿Cómo se puede decir? Si es indecible, es indecible. No se puede decir y no se puede. No se puede. Entonces, estos gemidos tienen una característica, una particularidad. El Espíritu intercede por nosotros porque no sabemos qué hacer, porque no sabemos qué hemos de pedir. Entonces nosotros oramos en nuestro idioma. Y el Espíritu Santo toma nuestras oraciones para llevarlas a Dios e interceder por nosotros. ¿Cómo nosotros estamos pidiendo o cómo nosotros estamos diciéndolo muchísimas veces quizás? O una buena parte de las veces no sabemos cómo es. Pero nosotros hablamos, pero nosotros nos expresamos y nosotros decimos en la forma en que podemos. Pero el Espíritu viene y toma esa oración. Y entonces el Espíritu va a interceder por nosotros delante de Dios. No va a hacerlo a través de nosotros, sino lo hace Él. Él intercede por nosotros para que nosotros hablemos al Señor. Entonces los gemidos indecibles no son nuestros. Los gemidos indecibles no son del ser humano. Los gemidos indecibles son del Espíritu Santo, que está trasladando nuestras oraciones en nuestro idioma hacia Dios mismo de la forma correcta. Entonces el Espíritu, a través de esta forma, Él traduce o traslada o interpreta el sentido de nuestras oraciones o el deseo de nuestras oraciones o la esencia de nuestras oraciones para llevarlas espiritualmente de la forma correcta o de la forma perfecta, diríamos, hasta la presencia de Dios para ser escuchados. Entonces, en ningún momento dice la Escritura que nosotros con gemidos indecibles lo hacemos. Dice, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. No somos nosotros los que estamos realmente haciendo o expresando los gemidos indecibles. Eso es incorrecto. La Biblia sí es clara en decir que es el Espíritu Santo. No somos nosotros. Bueno, yo creo que aquí terminamos básicamente con el tema de las lenguas. Voy a dejar un tiempito antes de que pasemos ahora a esta segunda parte de nuestro capítulo, la segunda de la tercera ya, y entonces en esta vamos a estar comenzando a estudiar ya el tema de la sanidad, el curar a las enfermedades, el ser sano de las enfermedades conforme a los principios, mandatos y preceptos correctos en su interpretación. Bueno, y después entramos a la última parte de este capítulo 12, en donde nosotros pues obviamente vamos a comenzar a hablar de el echar fuera demonios. El echar fuera demonios. Entonces, las lenguas, la sanidad y el echar fuera demonios son las tres principales, los tres ejes principales de estas señales que seguían a los apóstoles. Tomar o beber cosa mortífera y tomar en las manos serpientes no es la moda, digamos. Eso está más difícil. Entonces, mejor estos que son, que sí se puede hacer más fácil, entre comillas, porque la forma en que se enseña en general en otros lugares, pues suena muy fácil, ¿no? Pero no es ese el propósito. Bueno, entonces, dejo un tiempo por si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para que terminemos aquí el tema del don de lenguas o el don de los idiomas, para dejarlo allí y comenzar ya con este otro tema. ¿Hay algún comentario, aporte o pregunta antes de terminar esta primera parte de 3 del capítulo de las señales y milagros y prodigios? Doctor, solo para tal vez llegar a la conclusión de que lo que el Señor le dijo a los 11 discípulos aquella noche
en el aposento alto y que los facultó para hablar lenguas, hacer sanidades, echar fuera demonios, tomar en las manos serpientes sin que les hiciera daño, o tomar cosa mortífera. Eso solo fue para los apóstoles, para los 11 apóstoles, que después fueron 12 con Matías, el que sustituyó a Judas. Y cuando ellos ya fallecieron, ya se acabaron esas señales. O sea que eso desde el primer siglo ya no existe para la iglesia. O sea que lo que las iglesias están enseñando y practicando el día de hoy están equivocados, están errados. Hay una mala exégesis ahí. No están comprendiendo correctamente esto y por eso es que se han levantado muchas sectas, incluso en este tiempo, engañando a las personas, haciéndoles creer de que en tal iglesia sanan a las personas, en tal iglesia les echan fuera los demonios, y eso ya no es para la época de la iglesia el día de hoy. Pero como conclusión, creo que esa es la parte que nos explicó usted. Solamente, doctor. Okay. Recibir el bautismo en el Espíritu Santo, entonces otra de las enseñanzas en las iglesias o en muchas iglesias. Recibir el bautismo en el Espíritu Santo, una evidencia de que recibieron ese bautismo es hablar en nuevas lenguas. Si alguien no habla en nuevas lenguas, no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Verdad? O sea que eso es equivocado también. Exacto. Esa es la enseñanza en los otros lugares. Una persona que no hable en nuevas lenguas no ha sido bautizada en el Espíritu Santo. La Escritura dice que al que cree, el que se convierte, el que se vuelve al Señor con el corazón, es bautizado en el Espíritu Santo. No dice que una señal o una manifestación o una expresión del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. La Escritura no dice eso. La Escritura dice que el que cree en ese momento es bautizado en el Espíritu Santo. Eso dice la Escritura. Entonces, ¿de dónde salen estos otros aspectos de que alguien que no habla en nuevas lenguas no está bautizado? De una enseñanza totalmente errónea. Una enseñanza como la que quizás había en los tiempos de los Corintios, en la iglesia de Corinto. O sea, nadie puede decir que porque no habla en nuevas lenguas no está bautizado en el Espíritu Santo. Eso es erróneo. ¿Verdad? Entonces, incluso se ponen y hablan y dicen y enseñan y muestran o leen textos bíblicos. Por ejemplo, citas bíblicas en donde dice, pero aquí dice, pero aquí dice. Sí, pero era un contexto diferente y no era para nosotros. Era para otros. Y era solo para un periodo de tiempo. No era para todo el resto del tiempo. Entonces, esos momentos, esos tiempos pasaron. Porque todos los judíos incrédulos escucharon, y una vez escucharon todos que realmente el mensaje era genuino y habían señales, ahí cesó el don de lenguas o el don de idiomas. Entonces, resumiendo, como dice el pastor, cuando la Escritura dice que hable uno, que hablen dos, que hablen tres y que vaya en orden, es para una iglesia desordenada, que realmente no estaba diciendo nada, porque hablaban en lenguas, entre comillas, pero nadie entendía nada. Entonces, de alguna forma, diría yo, tal vez un poquito sarcástica en la enseñanza de Pablo, dice, bueno, hable uno por uno, pero que alguien interprete, porque si no, nadie va a entender lo que hablaron. Era una forma de enseñar un poquito sarcástica, digamos, pero llevaba un mensaje. Recuerden que la Escritura, cuando se lee o cuando se interpreta, también lleva mensajes allí importantes. Diría yo, hay mensajes, por ejemplo, como las hipérboles, como las exageraciones, pero también hay de alguna otra forma algún mensaje sarcástico. El hecho de que sea sarcástico no significa que sea malo. El sarcasmo es una forma inteligente de poder explicar o decir algo, o enseñar algo. Por ejemplo, interpretando que los demás puedan interpretar que como que es erróneo o es equivocado. Entonces, es una forma, como dije, sarcástica, en donde Pablo les dice, bueno, hable uno por uno, pero hablen en orden. Es una forma sarcástica. Si ustedes van a hablar en lenguas, no hablen todos al mismo tiempo.
hablen uno por uno, pero dentro de todos ustedes, por lo menos que haya uno que interprete lo que está diciendo. Eso es algo como suena como un poquito de burla, digamos, en ese sentido. De que ustedes hablan así, pues digan de qué están hablando, porque no puede ser que hablen y no haya nadie que interprete y todos se quedan escuchando y nadie sabe qué pasó aquí. Entonces no edifica al cuerpo de la iglesia, no edifica al grupo, no edifica a las personas. ¿Ven? Entonces eso es totalmente erróneo. Entonces Pablo les está diciendo de esta forma. Realmente que ellos puedan hacerlo. Y ahí, pues, por supuesto, hacen las iglesias talleres, hacen las iglesias reuniones, hacen las iglesias convocatorias para que el día de tal vamos a reunirnos y vamos a orar y vamos a pedir que se derrame el Espíritu Santo y que el don de hablar en nuevas lenguas y que todo el mundo comience a hablar y todo el mundo comience a saltar y todo el mundo comience a gritar y todo el mundo comience a llorar y etcétera, etcétera, etcétera. Eso no en ninguna parte o en ninguna parte de la escritura dice que eso es así, ¿verdad? Eso no lo dice. Entonces hay también algunas otras expresiones que cuando el Espíritu desciende, la gente como que se transforma, ¿verdad? Y comienza a tener ciertos comportamientos o conductas o actos que en ninguna parte de la escritura dice eso. Porque Dios no lo hace de esa forma. Él lo que está haciendo es enseñando de una forma inteligente, coherente para nosotros, en donde nosotros podamos entenderlo y comprender. Bueno. Doctor, también es de resaltar que en el aposento alto los discípulos hablaron en idiomas, a tal punto que la gente que estaba afuera entendía porque era un idioma que se comprendía. Pero hoy en día en las iglesias alguien dice que habla en lenguas y es esa jerigonza que no se entiende, y hay otra persona que dice que está interpretando. ¿Cómo va a interpretar si eso no se entiende? Ni el que lo está hablando ni el que lo está oyendo. Entonces lo que sucede es que hay un engaño para toda la congregación, lo cual no es edificación, sino que es un engaño, porque si fuera una lengua comprensible, un idioma comprensible, entonces alguien daría fe de que el que está hablando en ese idioma está diciendo palabras que son comprensibles, como que si ahorita el Señor nos usara en alemán, y entonces la hermana Susana allá en Alemania nos entenderíamos, ¿verdad? Porque nosotros no hemos aprendido el alemán, pero ella sí podía dar fe de que estamos hablando en alemán y que estamos diciendo palabras comprensibles. Pero las lenguas que tienen hoy las iglesias, que son esas jerigonzas, no es un idioma. Por lo tal, la interpretación que dicen que ellos dan también es un engaño, ¿verdad? Porque el que dice que está interpretando, ¿cómo va a interpretar lo que no entiende? O sea, es un sentimiento interno de la persona y está haciéndole creer a la congregación algo que la otra no dijo porque no fue un idioma, ¿verdad? Entonces esa es una de las diferencias bien importantes, por lo que hay que pensar que esto tiene que verse también desde el punto de vista de la lógica, de la comprensión, y que no, la gente no sea engañada, porque nos han engañado con esas situaciones, porque es algo que degeneró y que procedía de allá de Corinto, donde las gentes, estas sacerdotisas que prestaban servicios sexuales en el templo de Afrodita, entraban como en trance, como lo que hacen los brujos, y empezaban a decir cosas incomprensibles, y de ahí surgió esas jerigonzas, y la iglesia lo aceptó, y por 2000 años lo han estado practicando, y la gente no ha entendido porque no ha leído la palabra, no ha estudiado, no ha comprendido la palabra de Dios, no la ha escudriñado, sino que se han dejado llevar por tradiciones que no tienen ningún fundamento bíblico. Hay muchas cosas, por ejemplo, que nosotros escuchamos en las diferentes iglesias o en la radio, incluso o en los lugares donde estamos, en donde realmente cómo nosotros podemos saber si es correcto o no lo que estamos escuchando. Tiene que tener su fundamento, tiene que tener su respaldo y la interpretación correcta en la escritura. En el contexto, en el tiempo y para quién va dirigido. Recuerden que en las Biblias de estudio siempre dice para quién va dirigido, cuál es el bosquejo, cuál es el objetivo, cuál es el mensaje esencial del libro. Entonces nosotros vamos a entender o comprender. Recuerden que la escritura dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento.
¿Qué significa que el pueblo perece por falta de conocimiento? Como a mí me leen los miércoles, viernes y domingos, por ejemplo, o los lunes, los miércoles y los viernes, entonces el resto de los días yo ya no tengo necesidad de estar leyendo, porque para eso me leen el texto y me explican el texto. Cuando que mi responsabilidad o mi obligación como nacido de nuevo es estudiar y escudriñar la escritura todos los días. Entonces tenemos nuestros estudios, las iglesias tienen sus estudios, etcétera, etcétera, pero yo tengo la responsabilidad y la obligación espiritual de poder estudiar y escudriñar yo la escritura en mi casa. Ese es el punto. Y el otro tema que vimos, ¿te recuerda? Es de que el padre es el responsable de la manutención espiritual de su casa. Entonces, ¿quién va a enseñar? El padre va a enseñar a sus hijos. Recuerden que la escritura dice que nosotros debemos de hablarles, de recitar la escritura, de declamar la escritura. Debemos recordárselas en la mañana, en la tarde, en la noche, al levantarnos y al acostarnos, ¿verdad? Debemos de meditar. Recuerden, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no tuvo consejo de manos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová medita, piensa, medita, de día y de noche, dice, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Nosotros vamos leyendo la escritura, vamos buscando la escritura. Ahora es, diría yo, mucho más sencillo y mucho más fácil en el sentido de que podemos conectarnos a una muy buena fuente de información confiable en donde podemos buscar. Cuando uno busca alguna información, va a tratar de buscar la fuente, la mejor fuente, que tenga su referencia bibliográfica y que sus autores, pues obviamente sean estudiosos, y aparece en la referencia bibliográfica de cuando se estudia el texto, cuál es la interpretación, etcétera. Y dice ahí que han sido personas que han estudiado durante mucho tiempo la escritura y se han dedicado a eso. Entonces, la idea es nosotros informarnos, conocer, estudiar nuestra escritura y saber, para que cuando vengan las cosas, nosotros digamos, esto no es así. Esto no es lo que dice la escritura, que debe de suceder o que debe de esperar. Entonces, lo que sucede con las lenguas en general, en esas actividades en donde hay muchas personas y los citan a todos o los convocan a todos, es como una psicosis colectiva, diría yo, en donde todos sienten en el ambiente lo que está sucediendo, ¿va? Si hubieran psicólogos y psiquiatras dentro de nosotros, hablaríamos de psicosis colectiva, es decir, lo que yo miro, lo que yo siento, lo que yo sentí fuego, yo sentí calor, yo sentí frío, yo lloraba, yo saltaba, yo me tiraba al suelo, yo hacía un montón de eso. Eso es una conducta influida de alguna otra forma dentro de los grupos. Entonces, eso no dice la escritura que pasaba. La escritura no dice que cuando recibían al Espíritu, estos se volvían locos. Eso no dice la escritura. Eso no lo dice. Entonces uno compara lo que estamos viendo con lo que la escritura dice, ¿verdad? Y lo que dijimos ahora para terminar es de que el que no habla en lenguas no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. En ninguna parte de la escritura dice eso. Entonces, cuando alguien o nosotros escuchamos hablar a estas personas de eso, dice uno, no, eso no dice la escritura, es una mala interpretación. Y citan los textos, citan la Biblia, citan los capítulos, citan los versículos, pero erróneo. Realmente es errónea su interpretación. No es eso. Está dirigida para, no es para nosotros, fue para ese tiempo, fue para un grupo, etcétera, etcétera. Eso no es para nosotros. Eso ya pasó. Ahora estamos en otra dispensación, ahora estamos en otra dimensión, diría yo, espiritual, en donde el Señor nos va enseñando en ese sentido. Bueno, son ya las 8 cabales. Resumimos aquí a grandes rasgos entonces el contenido de las lenguas para el viernes. Continuamos entonces, ahora vamos a hablar de la sanidad. ¿Cuál es la sanidad para nosotros ahora en nuestra disposición y en nuestro contexto? Entonces van a ver que no se trata de aquellos que les pegan, los golpean, les tiran agua, los empujan, los
escupen en la cara o en la ropa o les quitan el suéter y con el suéter les pegan, o sea, eso no es así. Jesús no se quitó la túnica ni le pegó a nadie para hacer eso, ¿verdad? Y tampoco vemos en ninguna parte de la escritura que alguien se haya quitado, que alguien haya empujado al otro. Y cuando oraba por alguien no decía tampoco que se caía al suelo y se quedaba tirado ahí a ver ni cuánto tiempo, eso no dice el escritura. Entonces, Doctor, buenas noches. De igual forma, hay aspectos aquí que vamos a verlos aquí en esta nueva parte de la sanidad, conforme al propósito. Ese es el punto. Bueno. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.